Buenas, ¿me escuchan? Bueno, ahora ahí Roberto Sí, va a sí. dar nos va a dar la bienvenida y bueno, vamos a empezar ya con esta charla, Agus, ¿eh? Así que esperemos ahí que Roberto nos dé el ok. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Pato. ¿Todo bien, Hola, Patri? Tati. Hola, Gus. Buenas tardes a todos y a todas. Están ingresando algunos otros asistentes. En unos minutitos comenzamos. Y acá...
Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Mi nombre es Roberto, voy a hacer la presentación de la jornada del día de hoy y seguramente los voy a acompañar en los próximos encuentros. Bien, en el mes de mayo celebramos el mes de la concientización sobre la celiaquía. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Centenario, junto con la Fundación de Estudios Patagónicos, ha organizado una serie de charlas sobre el tema y algunos eventos sobre cocina especializada para celiaquía, que van a formar parte de todas estas jornadas que vamos a ir teniendo durante el mes y principios del mes próximo. Nos acompañan hoy desde el municipio, discúlpenme que voy dando la admisión a quienes estén sumándose tarde. Bien, mientras hago las presentaciones, nos acompaña el secretario de Desarrollo Social, Mariano Ledesma. Hola Mariano. La señora Patricia Fabres, subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. Hola Patricia. De la Fundación, bueno, también nos acompaña la licenciada Carolina Contreras, que, a ver, espérenme 2 segundos. Hola Carolina. De la Fundación de Estudios Patagónicos están con nosotros el señor Santiago Giordano y la señora Sandra Nogués. Y quien también nos acompaña y va a disertar el día de hoy es la licenciada Agustina Ney, licenciada en Nutrición, directora de Vida Saludable del municipio de Centenario. Hola Agustina, un gusto. Santiago, ¿querés decir unas palabras o preferís que haga la presentación, que haga los honores Sandra? No, la vamos a dejar a Sandra hoy, ya que está. Vamos a dejarla a ella. Qué vivos que son vivos. Primero las mujeres dicen, qué vivos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Realmente es muy grato poder compartir esta iniciativa en conjunto con nuestra organización, la Fundación de Estudios Patagónicos, el Centro de Formación Integral de la Patagonia, que pertenece también a la Fundación, y la Municipalidad de Centenario, siempre convencido que el trabajo conjunto y colaborativo es lo que nos saca adelante, ¿no? Es lo que nos permite crecer, es lo que nos permite avanzar. Y bueno, y en esta temática tan importante como es la celiaquía, siempre en difusión, siempre con mucha publicidad, pero muchas veces poca acción con respecto a ello, ¿no? Sabemos el tema de la alimentación también en cuanto a lo económico, lo caro que es, y así que celebro esta iniciativa. Ojalá se sume más gente. Nosotros hemos invitado a los comedores del Banco Patagónico de Alimentos, la veo a Anita Rojas de Acucades, que nos acompaña, que es uno de nuestros comedores adheridos. Muchos quieren, pero no tienen internet, entonces nos pedían, por favor, ver de compartirlo de alguna otra manera. Así que bueno, no voy a hablar nada más, que sea una buena jornada de inicio de este mes, de esta problemática tan importante para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen celiaquía. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Sandra. Agustina, 2 segunditos, un anuncio parroquial antes de darte la palabra, discúlpame. Para que lo puedan compartir, este ciclo de charlas van a estar publicados en el sitio web de CEFIP, del Centro de Formación, es www.cefip.com.ar. Ahí vamos a tener una sección donde van a poder consultarse todos los videos de las distintas charlas en otro momento, si hay que repasarlos. Bien, ahora sí, Agustina, te entrego el mando, te voy a dejar como hospedadora de la sala como para que puedas tener control absoluto sobre lo que pase en nuestra sesión. ¿Ok? Bien, bueno, si igualmente voy a estar por acá si necesitas algo. bueno, Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustina Ney, soy licenciada en Nutrición, como bien dijeron. Voy a compartir hoy con ustedes esta primera charla de varias que se vienen en el mes de concientización sobre la celiaquía.
hablando un poco, bueno, justamente de la nutrición y la celiaquía. Lo dividimos en dos partes, como para que podamos abordar bien a profundidad en cada charla. Les voy a pedir que junten dudas, junten preguntas, junten curiosidades, y a medida que voy preguntando lo hagamos más interactivo para que sea también más entretenido, y me van preguntando. Si hablo muy rápido, si algo no se entiende, si no se ve, me escriben y lo vemos. Voy a ir compartiendo la pantalla. Bien, ahí se ve. Genial. Bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa, alguno abre el micrófono y me va avisando. Bien, como les decía, dividí en verdad lo que es nutrición y celiaquía en dos partes para poder abordarlo más en profundidad. Hoy vamos a tratar un poco bien la terapéutica nutricional, de qué hablamos cuando hablamos de alimentos libres de gluten, cómo identificarlos, el listado oficial, los logos oficiales, y como cosas prácticas para tener en cuenta. Antes me gustaría, si hay aquí presente alguien con condición celíaca que tenga celiaquía, o son todos interesados, interesadas por curiosidad. Si alguno se anima, os escucho. ¿Nadie? Bien, entonces probablemente todo lo que... no veo todas las camaritas, así que estimo que nadie. Probablemente todo lo que vayamos viendo y vayamos hablando les resulte nuevo, o al menos algunas cosas, y eso está bueno. Bien, ¿por qué arrancamos hoy 5 de mayo con estas charlas? Porque justamente hoy, 5 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca o del Paciente Celíaco, y lo que buscamos en este día es visibilizar, más que nada, si esta enfermedad o esta condición, ahora estamos tratando lo estamos tratando más de condición y no de enfermedad, sino personas con celiaquía o personas con condición celíaca. Entonces, visibilizar y concientizar sobre la importancia de esta enfermedad, de su detección temprana, de lo importante que es que todo el círculo, ya sea familiar, escolar, amigos, amigas, sepan y entiendan de qué se trata esta enfermedad para poder contener y para poder ser lo más integrativo posible en la vida cotidiana, ¿sí? Siendo que siempre lo que reúne y lo que llama, más que nada en Argentina, es la comida, ¿no? Siempre es compartir algo, es una mesa, es comer algo rico. Bien, ahí estamos. ¿De qué se trata la enfermedad celíaca en sí? No me voy a meter mucho en lo que son signos, síntomas, diagnóstico y demás, porque se vienen más charlas médico-clínicas en donde por ahí se va a ahondar un poquito más en esto, y prefiero dejar a los que más saben en este tema, así que ahí no me voy a meter mucho, pero sí contarles y adelantarles que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se caracteriza por una intolerancia total y absoluta a las proteínas contenidas en el gluten, ¿sí? Y el gluten lo encontramos en los cereales como por ejemplo el trigo, la avena, la cebada y el centeno, por eso las siglas del TAC, ¿sí? La enfermedad celíaca tiene un gran componente genético. Esto quiere decir que si hay familiares de primer grado con celiaquía, es muy probable que yo también la tenga, o que esté muy predispuesto o predispuesta a tenerla. Entonces se va haciendo un seguimiento desde ese lado. Bien, ¿qué es el gluten? Yo les dije que es una intolerancia total y permanente al gluten. Les comenté que es una proteína que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Ojo que en la avena el gluten está presente por contaminación cruzada, ¿sí? Naturalmente la avena no tiene gluten, entonces si estuviese sellada y certificada como libre de gluten, se podría consumir, ¿sí? Acá figura también el espelta, que es una especie del trigo, sí, es una variedad del trigo. Y el gluten en sí posee un bajo valor nutricional, pero un altísimo valor tecnológico. Con valor tecnológico me refiero a lo importante que es el gluten por ahí en los productos industriales, ¿sí? En la panificación, en la pastelería, en la panadería, es una proteína que da estructura y que da fuerza. Por eso, cuando cocinamos con premezclas o con harinas libres de gluten, muchas veces necesitamos un polvo para hornear este tipo de harinas, o un aditivo que nos ayude en esta estructura y en esta fuerza, ¿sí?
Bien, y actualmente la dieta libre de gluten es el único tratamiento, ya sea hablando desde lo médico, desde lo nutricional, es el único tratamiento que existe hoy en día para la enfermedad celíaca. No hay fármacos, no hay medicamentos que reemplacen una dieta libre de gluten. Es la única solución que tenemos. Bien. En cuanto a la intervención nutricional, como bien les decía, es una dieta permanente y de por vida libre de gluten, pero lo que ocurre acá es un cambio, se genera un cambio en rutinas, ¿sí? En los hábitos alimentarios. Hay que adaptar esta dieta libre de gluten a una vida familiar, a una mesa familiar, a una vida escolar, ¿sí? Hay que adaptarlo al ámbito de la vida de cada individuo, también la vida social, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que excluye de cierta manera o estigmatiza a una persona con enfermedad celíaca, ¿sí? Que va a un evento social y de repente todo tiene gluten, o lo invitan a comer y de repente nadie se percató de por ahí tener los recaudos necesarios para cocinar algo antes o después, o tener los recaudos necesarios para cocinar este tipo de alimentos. Y por eso es lo que yo les decía al comienzo, la importancia de conocer como familiares, como amigos, como conocidos, como interesados, todo este funcionamiento para poder acompañar y poder estar, ¿sí? desde nuestro lado. Bien, cuando hablamos de una dieta libre de gluten, y por ende los alimentos de esta dieta tendrán que ser libres de gluten, no me refiero a alimentos que directamente no tengan ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ¿sí? Hay muchísimos alimentos que no tienen de estos 4 cereales, pero que sí tienen gluten, ¿sí? O tienen la posibilidad de estar contaminados con gluten. Entonces, un alimento libre de gluten es aquel alimento que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de manufactura, que ahora les voy a contar a qué me refiero con esto, no contiene directamente este grupo de proteínas tóxicas, ¿sí? O este grupo de proteínas que no toleran las personas con celiaquía, que provienen del trigo duro, del centeno, de la cebada, ni de la avena, ¿sí? Ni de cualquiera de sus variedades cruzadas, porque hoy en día también, con esto de la genética, que también se aplica en plantas, se hacen muchas cruzas y se hacen muchos híbridos de cereales que también corren el riesgo de tener gluten, ¿sí? Por más de que sea una cruza o sea un híbrido, hay que tener cuidado ahí también. Bien. Con buenas prácticas de manufactura, cuando les comenté recién que todos los alimentos tienen que estar hechos bajo estas prácticas de manufactura, son requisitos obligatorios, ¿sí? De higiene y manipulación de los alimentos que se deben cumplir en todos los establecimientos productores de alimentos, ¿sí? No solo en establecimientos que producen alimentos libres de gluten, sino en establecimientos que producen alimentos en sí, en general, ¿sí? Son buenas prácticas que están determinadas y procedimentadas para cumplir. Y estas buenas prácticas de manufactura son herramienta clave y básica, ¿sí? Para la implementación de cualquier sistema de calidad. Nosotros nos queremos asegurar calidad, en este caso de que el alimento sea libre de gluten. Bueno, hay una serie de pasos que debemos seguir y avanzar sobre ellos. ¿Qué pasa en esto de la ingesta involuntaria? O sea, ¿por qué puede haber ingesta involuntaria? ¿A qué me refiero con ingesta involuntaria? Muchas veces uno consume o cree que consume alimentos libres de gluten cuando en verdad no lo son, ¿sí? Y eso pasa ¿por qué? Porque nos dejamos engañar, tal vez, o nos engañan con packaging, ¿sí? El paquete es engañoso, las leyendas son engañosas, tal vez dice libre de gluten, pero no está el sello oficial, lo compro pensando que realmente está certificado y no lo está, ¿sí? Hay como factores que realmente pueden hacer que se consuma de manera involuntaria el gluten, como por ejemplo el desconocimiento de la presencia de gluten mismo en productos manufacturados, y hay un montón de productos que naturalmente no tienen gluten, pero en el proceso de manufactura y en el proceso de elaboración se pudo haber contaminado, ¿sí? O en el proceso de almacenamiento, apenas en el proceso de almacenamiento también se puede contaminar. Contaminación de alimentos que originalmente no contienen gluten, ¿sí? Con harinas con gluten, esto que yo les digo de almacenar los alimentos en lugares bien delimitados, o al momento de la cocina, ¿sí? Hice unos fideos con gluten y después no limpié bien la mesada, me pongo a hacer unos fideos sin gluten, se contaminó, entonces fue una ingesta involuntaria, por más de que yo lo haya puesto la mejor de las voluntades para cocinar sin gluten, no tuve los recaudos necesarios y se contaminó el alimento.
El gluten residual sí que puede contener el almidón de trigo, justamente este no certificado, utilizado en ciertos productos etiquetados como sin gluten, que es lo que yo le decía, el producto se etiqueta como libre de gluten, pero tal vez no está sellado ni certificado, que ahora les voy a contar un poco de esta certificación. Hasta ahora se va entendiendo todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún producto que hayan visto, que conozcan? Bien. Genial. El etiquetado engañoso, como les decía, esto del etiquetado engañoso pasa en muchísimos aspectos de nuestra vida, digamos, y con muchísimos alimentos, no solo en este caso, pero puede ser una de las causas. El consumo de productos a granel o elaborados artesanalmente, y acá abro bien los ojos porque es realmente importante saber y tener en cuenta que cuando hay una celiaquía diagnosticada, la compra de productos a granel o elaborados artesanalmente debería quedar totalmente excluida, ¿sí? Cuando uno compra a granel, por ejemplo, los condimentos, que son productos que naturalmente no contienen gluten, pero nunca sabemos quién los manipula, nunca sabemos quién los envasa, nunca sabemos si las manos de la persona que los envasó estuvo en contacto con alguna harina con gluten, ¿sí? Es como una cadena que empieza siendo súper chiquita, pero después se va haciendo cada vez más grande y se va arrastrando cada vez más problemas. Entonces, esto de comprar a granel o de productos artesanalmente, por más de que uno garantice con la mayor de las confianzas que es sin gluten, bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Y lo mismo, si acá somos todos interesados, interesadas y con ganas de poder acompañar, tenerlo también en cuenta al momento de querer asistir de alguna manera o hacerle una atención a una persona con condición celíaca, bueno, tener estos recaudos, ¿sí? Que no es simplemente cocinar libre de gluten. Bien, y luego la contaminación cruzada debido a una inadecuada manipulación de alimentos, generalmente puede pasar en bares, en restaurantes, en comedores, ¿sí? Acá había escuchado que hay una representante de alguno de los comedores de la fundación. Bueno, también tener muchísimo cuidado cuando uno cocina para otro es fundamental, que es un poco lo que hablábamos el viernes pasado. Bien. Ahí está. Bien, ahora pasamos a, les hablé mucho de los alimentos naturalmente libres de gluten. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo identificamos a los alimentos libres de gluten? Los podemos dividir en 3 categorías, ¿sí? En color de semáforo, digamos. Naturalmente libres de gluten, o sea que por su naturaleza no contienen gluten. Pueden llegar a contener gluten por alguna contaminación o por algún proceso erróneo de manufactura, y directamente contienen gluten, ¿sí? Que ya más o menos los mencionamos. Entonces, bien. Naturalmente libres de gluten. Tenemos leches y derivados, ¿sí? Quesos, bueno, ricota, yogures, crema natural, cuajadas, y todo tipo de carnes también deberían ser libres de gluten, ¿sí? Carnes frescas, carnes congeladas, en conservas, embutidos, ¿sí? Jamón serrano, jamón cocido. Ojo que acá lo que sucede mucho es, si bien los fiambres son alimentos naturalmente libres de gluten, ocurre que cuando una persona con condición celíaca va a la fiambrería a comprar jamón cocido, jamón crudo, la máquina de cortar jamón crudo y la máquina de cortar jamón cocido también feteó otro fiambre con gluten, ¿sí? Entonces, el recaudo de que la máquina esté realmente limpia y que se la desinfecte correctamente antes de cortar el fiambre para una persona que realmente necesita comer sin gluten, ¿sí? Que distinto es a la intolerancia al gluten no celíaca. Bien, pescados y mariscos frescos, congelados y sin rebozar, ojo acá, también sin rebozar por el tema de con que puede estar rebozado. En conserva natural o en aceite, los huevos son un alimento naturalmente libre de gluten, las verduras, las hortalizas, los tubérculos, las frutas, ¿sí? El arroz, el maíz, la tapioca, la quinoa, si alguna vez la probaron también es libre de gluten, ¿sí? Las legumbres, todas las legumbres son libres de gluten. El azúcar y la miel, los aceites, las mantequillas, café en grano molido, ojo con el café en grano molido que puede estar contaminado, entonces que tenga sello. Infusiones y bueno, jugos de naranja que vienen en cartones, en cajas, demás.
Vinos y bebidas espumosas, frutos secos naturales, ojo con los frutos secos, muchas veces los compramos a granel también, porque son más baratos y porque están más accesibles, pero la contaminación puede estar y suele estar. Generalmente los establecimientos que venden frutos secos también comercializan harinas, comercializan sémolas y un montón de otros productos que indefectiblemente pueden llegar a contaminar los frutos secos, ¿sí? Por más buena voluntad que haya. Sal, vinagre de vino, especias en rama, en grano y todas las naturales, ¿sí? Todas las especias también, pero aprovecho a contarles también que hay marcas certificadas y selladas libres de gluten, ¿sí? Por más que sea un alimento naturalmente libre de gluten, generalmente las grandes industrias que certifican y sellan sus productos se aseguran de que realmente esa especia o ese condimento se haya envasado en una planta y haya seguido toda una cadena de elaboración totalmente libre de gluten, ¿sí? Hay marcas que pueden llegar a estar contaminadas. Bien, que pueden llegar a contener gluten, acá vamos con los embutidos como la mortadela, el chorizo, las morcillas, las salchichas, y uno nunca sabe lo que tienen adentro, sinceramente, y pueden llegar la realidad es que hoy en día el gluten se utiliza muchísimo para dar estructura, para dar sabor, color, para todo lo que se les ocurra se utiliza el gluten, ¿sí? Los patés también, son alimentos que si nos ponemos a pensar un poco es como que nunca terminamos de descifrar bien lo que tienen, ¿sí? Por más de que esté rotulado y esté etiquetado y declaren los ingredientes, bueno, pueden llegar a estar contaminados, ¿sí? Los quesos fundidos, los quesos de untar suelen tener restos de trigo, ¿sí? Los que son para pizza también, tipo el queso mozzarella, por ejemplo, también. Después, conservas de carne, las albóndigas, las hamburguesas, las hamburguesas que ya vienen listas para frizar y bajar directamente a la plancha, las conservas de pescado en salsa, con tomate frito, todo esto que tiene que ver también con lo artesanal, pero trasladado a lo industrial, también suele tener o puede llegar a estar contaminado. Fíjense que toda esta parte de alimentos viene de la tanda que yo les mencioné que naturalmente son libres de gluten, pero pueden llegar a contenerlo, ¿sí? Bueno, salsas, condimentos y colorantes alimentarios, hay también colorantes y aditivos que tienen que estar autorizados para ser utilizados en alimentos libres de gluten. Sucedáneos del café, el chocolate, el cacao, ¿sí? Bebidas de máquina, por eso también es importante cuando uno va a una cafetería, cuando uno ofrece un café, cuando uno ofrece, pero si esto es libre de gluten, querés un cafecito, bueno, tengan cuidado. Frutos secos tostados o fritos con harina, estos que vienen como una especie de garrapiñada, ¿sí? Caramelos y golosinas también, muchos. Algunos tipos de helado, ¿sí? Fíjense que en las heladerías ya ha empezado a estar la sección de helados con el sellito, ¿sí? Libres de gluten, y son helados que se producen en una cadena de elaboración súper minuciosa y súper cuidadosa. Especias molidas, como les comentaba hace un ratito, son naturalmente libres de gluten, pero lo pueden contener. Y bueno, todo lo que son higos secos, ciruelas disecadas, ciruelas pasas, y todo eso también corre gran riesgo de estar contaminado. Bien. Y por último, los alimentos que contienen gluten, ¿sí? Y acá vamos a por ahí tal vez lo más obvio, pero tal vez hay cosas que se escapan de la naturaleza y no sé, no nos paramos a prestar atención ahí. Hablamos del pan, los cereales, hablando siempre de trigo, avena, cebada, centeno, harinas de trigo, harina de cebada, centeno, todo lo que son tortas y tartas, salvo que sean de una panadería libre de gluten. Galletitas, bizcochitos, productos de repostería, las pastas, ¿sí? Casi todas las pastas suelen tener gluten, salvo, gracias a Dios, hoy en día cada vez hay más opciones de pastas libres de gluten, ¿sí? Pastas a base de maíz, a base de quinoa, a base de legumbres, se utilizan mucho las harinas de las legumbres para poder llegar a un producto similar, ¿sí? El arroz, la harina de arroz también se utiliza mucho. Las bebidas destiladas o fermentadas, como por ejemplo la cerveza, que viene de la cebada, ¿sí? Los productos manufacturados en los que entre su composición cualquiera de las harinas esté, como ya mencionamos, que no sea pura y exclusivamente el grano de trigo, pero que sea harina de trigo, fécula de trigo, almidón de trigo, ¿sí? O sea, cualquiera de sus moliendas va a tener gluten. Las obleas de comunión, por eso hoy en día también se hace comulgar a las personas con condición celíaca por algún lado del altar.
no comulgan al igual que todos, y lo que es avena sin certificar o no segura. Como les decía, la avena naturalmente no contiene gluten, pero la consideramos con gluten por la enorme contaminación cruzada que hay, ¿sí? Bien. Bien, y ahora sí, hablando un poco de este listado oficial que mencionábamos de alimentos libres de gluten, primero les quiero preguntar si alguna vez consumieron, no puedo ampliar, acá, si alguna vez consumieron o compraron algún producto pensando que era libre de gluten para alguna ocasión, para alguna persona, no sé si tienen familiares celíacos, amigos celíacos, conocidos, si alguna vez han estado en alguna cena, algún almuerzo, algún momento han compartido con alguna persona con condición celíaca. ¿Alguien? ¿Santi? ¿Y qué, Vale también? Bien, ¿y qué recaudos pudieron tomar? ¿Me cuentan? ¿O qué? ¿Fue todo No, normal? ¿Hicieron algo distinto? no, en el caso mío, lo que yo he estado es, ha pasado en un cumpleaños de uno de mis hijos, que ya la nena ya venía, si llamó a la mamá diciendo que la nena era celíaca, que ella se iba a llevar sus productos. Bien, Entonces, bueno, la pregunta era por la torta de cumpleaños, más un nene, para claro. que no se sintiera mal. Entonces dijo ella, ¿no? Que, bueno, que ella se llevaba un pedazo de torta para compartir, o sea, con la cumpleañera. Así que ella, bueno, compartió el pedazo de torta ese para el Lo cumpleaños. solucionó ella, genial. Claro, así que esos fueron los casos que yo tuve siempre, los que yo compartí siempre se traían el producto. Nunca fue que hubo comida y no pudo ingerir nada. Siempre se traen, yo creo que la mayoría, sí, no sé si estaré Y equivocado, cuesta mucho pero... confiar, sí, cuesta mucho confiar cuando uno va a un Y lugar. sí, debe ser complicado. La verdad que, más allá que hoy se tiene toda la libertad, en todos los supermercados tenés todas las góndolas, gracias a Dios, con todos los productos, pero es como decís vos, Agus, que no debe ser fácil, y más confiar. Exacto, sí. Sí, sí, genial. Bueno, gracias. Bueno, les comentaba esto del listado oficial, ¿sí? De alimentos libres de gluten. Hay un listado oficial de alimentos certificados por ANMAT, ¿sí? Son todos alimentos justamente certificados y sellados libres de gluten. Les dejo acá el link, si quieren se los comparto en el chat para que lo puedan chusmear. Ay, me equivoqué. Bien. Bien, ahí se los envié. Es un link de acceso libre y gratuito que está buenísimo. Es un link en donde se pueden buscar los alimentos por categoría. Están todas las categorías de los alimentos. Y están realmente los certificados, están los alimentos que fueron dados de baja momentáneamente porque algún lote fue contaminado o porque hubo hay algún riesgo. Entonces se dan de baja momentáneamente, y están también los alimentos que supieron estar en esa lista, pero por algún motivo se los eliminó por completo. Entonces está bueno porque se va actualizando bimestralmente, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos libres de gluten se incorporan a este listado? Bueno, solamente los alimentos que incluyen aquellos productos que cuentan con número de registro nacional de producto, que es el RNPA, ¿sí? De SENASA o del Instituto Nacional Vitivinícola, y esto implica que el producto ha sido evaluado y autorizado por la autoridad sanitaria competente, ¿sí? Ya sea municipio, provincia, nación, siempre se evalúa y se certifica. Bien, y acá les comparto, me pareció súper interesante, a veces uno se encuentra con marcas o con productos que no conocía o que no sabía que realmente eran libres de gluten.
este listado integral de alimentos. Bueno, esta ley la vamos a charlar un poco más en profundidad el miércoles próximo, sí, es una ley súper interesante, y está bueno que la conozcan, que se sepa todo lo que se exige, lo que se plantea, súper interesante. Y esta es la página que yo les comentaba, en donde, bueno, se puede buscar el producto por Registro Nacional de Producto Alimenticio, por la marca del producto, por el nombre de fantasía que el producto tenga. En esta solapa se selecciona si quiero ver productos vigentes, si quiero ver productos que están dados de baja momentáneamente, o si quiero ver productos que fueron eliminados, y el tipo de producto, si seguimos en la otra. Bien, y en el tipo de producto, fíjense la cantidad de categorías que hay, ¿sí? O sea, está llenísimo de categorías: alimentos para lactantes, alimentos para niños de primera infancia, ¿sí? Hay que tener cuidado también con esos productos. Azúcares y mieles, como pueden ver, son todos alimentos que vimos naturalmente libres de gluten, ejemplo, el azúcar y la miel, el café, el cacao, ¿sí? Pero tienen que estar autorizados y sellados por ANMAT. Edulcorantes de mesa, frutas mínimamente procesadas, ¿sí? Cualquier fruta enlatada, por ejemplo, el durazno en almíbar, el ananá en almíbar, cualquier fruta mínimamente procesada tiene que estar también autorizada. Entonces seleccionan acá la categoría que quieren ver, y les aparece, yo busqué acá la categoría de condimentos, que a mí me parece súper interesante, y te figuran el tipo de producto, va a ser siempre condimento, la marca, ¿sí? De qué marca estamos hablando, si tuviese algún nombre de fantasía también lo aclara, y la denominación de venta, ¿sí? ¿Qué denominación de venta tiene al público? Registro Nacional de Producto Alimentario, ¿sí? Esto es lo que uno ve en la góndola o lo que uno va a comprar, ¿sí? De esta marca, ¿ok? O la marca que sea, pero te lista todo por marcas, no pude completar más. Ahí está. Bien. En cuanto al sello, que siempre hablamos del sello, el sello. Bueno, ¿qué sello? No es cualquier sello, no es un sello que tenga una espiga de trigo y que diga libre de gluten, o que tenga, no sé, un pan tachado libre de gluten. Si hay un sello oficial, hay un sello que tiene determinadas cosas puntuales en cuanto a, y esto, total sinceridad, el espacio que hay entre las letras, el tamaño de las letras, la tipografía, la altura que tiene esta franja, ¿sí? La altura que tiene la espiga, o sea, son todas cuestiones que escapan de nuestra posibilidad de ponernos a evaluar, pero realmente son sellos que están súper estudiados y que permiten una reducción mínima de 11 milímetros, ¿sí? en el rótulo. Esto que suele pasar de las etiquetas minúsculas, que uno tiene que por ahí hacer zoom o sacar una foto y mirarlo, bueno, acá se permite una reducción mínima de 11 milímetros, y es solamente este sello, ¿sí? Hay un sello también de la Federación Argentina Libre de Gluten, que es un poco más psicodélico y un poco más simétrico, que suele estar en alimentos libres de gluten, pero que tienen que ver con una membresía de esa asociación, digamos. No es que si tiene ese sello ya queda libre de gluten. Este es el oficial. Se permite en blanco y negro o en colores, que este es el oficial, ¿sí? Bien, bueno, creo que hasta acá llegamos hoy. La próxima, como les decía, quise fraccionarlo bien partido para poder explicarlo con detenimiento. La próxima vamos a tratar lo que es la condición celíaca en la escuela, la condición celíaca en casa, la condición celíaca en cumpleaños, como nos contaba Santiago. Hay un montón de ámbitos y un montón de aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a prestarle atención cuando uno tiene un conocido, un amigo, un sobrino, un tío, un pariente, lo que sea, con condición celíaca, ¿sí? Entonces, prefiero ir detalle a detalle el próximo miércoles en los distintos ámbitos o aspectos, tratar también bien la legislación vigente, que como les decía es súper interesante, y cualquier otra duda o consulta que surja de esta charla también la podemos ver el miércoles próximo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Les resultó útil? ¿Se quedaron con preguntas? No, yo, bueno, para mí muy clara, como el viernes también te dije cuando le diste la charla a los comedores, que quedaron muy satisfechos, y bueno, ya como decía Sandra, que hoy estaban todos enganchados para sumarse. Quizás para el próximo miércoles seguramente se van a
se van a enganchar. La verdad que muy linda presentación, la verdad que tengo que felicitarte, muy linda, la verdad que me gustó y clara, totalmente. Gracias. Si por ahí hablo muy rápido y no me doy cuenta. No, está bien. Mientras se entienda, eso es lo fundamental. Después, eso sí, fíjate, Agus, que hay en el chat, estaba leyendo, Así ahí puedo está. abrir el chat. Dice Margo, ahí estaba manifestando, que tenía un A ver, sobrino tengo un también. sobrino que está casado y su esposa es celíaca. Nosotros en la familia lo encontrábamos exagerado en los cuidados. Primero le servía a ella, pero con el tiempo fuimos conociendo más del tema. Exactamente, sí. A veces pasa esto del estigma de exagerado, no seas tan trágico, pero si no pasa nada, pero no te duele, porque a veces los síntomas son, o la enfermedad es silente y va por adentro y no duele y uno no siente nada y está todo bárbaro, pero cuando nos vamos a biopsia tenemos el intestino por ahí bastante deteriorado y eso se empieza a ver en un montón de déficit vitamínico, mineral, delgadez, ¿sí? Retraso del crecimiento, retraso crónico del crecimiento, pero bueno, ahí ya no me quiero meter porque le corresponde a los médicos, y esa exageración o ese, pero si no pasa nada, bueno, después lo terminamos encontrando de manera tardía porque no estuvimos como alerta a determinadas cuestiones, cositas que van apareciendo. Bueno, gracias, muy interesante, excelente charla. Bueno, gracias, muchas gracias. Agus, después, otra cosa, ¿a qué se debe por ahí que haya, veo que hay un crecimiento muy grande de esta patología? ¿Hay alguna estadística, hay algún Bueno, estudio por qué? yo mencioné la intolerancia al gluten no celíaca, ¿sí? Hoy en día la intolerancia al gluten, así como tal, es cada vez más frecuente. ¿A qué se debe esto? Que el gluten cada vez es una molécula o una proteína cada vez más invasiva y más violenta para el organismo, ¿sí? O sea, el pan casero que comemos hoy no es el mismo pan casero que comían nuestras abuelas en el campo, y ambos son panes caseros hechos con las mismas manos. Pero estamos hablando de harinas distintas, de trigos distintos, semillas transgénicas, ¿sí? De repente se volvió una molécula súper nociva para el cuerpo y súper difícil de digerir. Entonces, es cada vez más, cada vez más gente que se siente más cómoda sin consumir gluten, sin ser celíaco, ¿sí? Yo siempre hablo de que no hay alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Entonces, si yo me siento mejor sin consumir harinas que tengan gluten, bueno, voy a ir a reemplazar distintos nutrientes con otros alimentos. Pero el trigo no es esencial, la leche no es esencial, la avena no es esencial, ¿sí? O sea, hablamos de nutrientes esenciales y a mí me gusta hablar de nutrientes esenciales y no de alimentos esenciales. Y es real que cada vez es mayor esta prevalencia, como vos decís, por la violencia que tiene la molécula y también por el avance de la ciencia, el avance de la medicina en el diagnóstico. Esa es una realidad. Antes existía, tal vez en la misma magnitud, un poquito menos, pero se diagnosticaba mucho menos, porque no existía la tecnología, tal vez las biopsias fallaban, y bueno, todo fue avanzando, y como todo, hay más hoy en día que hace 50, 60 años atrás, como el diagnóstico de casi todas las enfermedades autoinmunes. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pregunten, aprovechen, che. Yo más que pregunta es un cuestionamiento que me hago trabajando con los comedores, donde las chicas suelen tener muchos niños con celíacos, ¿no? Y adultos también. Y la dificultad que tienen, no para el cuidado, para evitar la contaminación, ¿no? Sino el tipo de alimento que se reciben en los comedores, no siempre ayudan a esto que está hablando de la nutrición, sino que terminamos o en el fideo, o en el arroz, digamos, cuesta mucho alimentación de calidad. Entonces, ¿cómo poder, porque también está esta cosa que circulan, digamos, la alimentación celíaca es cara, ¿no? Uno va a comprar los productos y son caros. Entonces, ¿cómo ayudar a los comedores a poder recetas que sean sanas? Es más, esto decía vos del gluten, yo concretamente he dejado de consumir gluten, entonces busco todo sin gluten,
Entonces, que no le vendría mal tampoco a los otros chicos, porque también tiene que ver con un cuidado de la salud en función de lo que vos decías. Entonces, es como una pregunta, te tiro la pelota, digamos. Sí. Esta cuestión, digamos, ¿qué tips se le puede enseñar, además de profundizar en esta cuestión de las buenas prácticas de manufactura, que nosotros las trabajamos mucho por la contaminación habitual, cruzada, digamos, más allá de la celiaquía, pero en qué cocinarles que no sea caro, ¿entendés? Digamos, qué cosas pequeños, porque si no les cuesta un montón poder hacerle comida a las personas celíacas. Totalmente. Y cada vez hay más, ¿no? Anita, no sé vos si me decís, pero hay un comedor en Centenario concretamente que tiene el listado de personas celíacas, que cada vez que a nosotros nos entra algo que dice libre de gluten, bueno, sabemos a qué lado va porque tiene como una población importante. Sí, en eso que decís de lo caro que resulta, tenés toda la razón del mundo, y más allá de lo caro que resulta es la poca variedad que hay, o lo poco que se ofrece. Si bien es cada vez más, y por suerte de a poquito esto va fluyendo con más naturaleza y se van encontrando más opciones, la realidad es que las opciones son muy pocas, muy caras y difíciles de alcanzar, no están accesibles a toda la población, como decís vos. En esto de qué darles de comer o cómo hacer un plato más nutritivo está el amigarse con todos los otros alimentos que tienen esos nutrientes. Ejemplo, las legumbres. Yo soy una fanática aferrada a las legumbres y sostengo que en nuestro país, sostengo no, las estadísticas nos marcan que en nuestro país no consumimos legumbres, la gente no las conoce, la gente no las sabe cocinar, la gente no sabe por qué se remojan, lleva tiempo, se asocia a que lleva tiempo y se asocia a que comer sano o comer legumbres es más caro que comer carne. O sea, está también toda esa creencia y formada. Y es así, llega gente que dice, no, comer sano es caro. Ok, ¿cuánto sale un kilo de lentejas? ¿Cuánto sale un kilo de carne? Entonces, empezar a hacer esas comparaciones y empezar a interesarse también un poco más en otro tipo de alimentos, de cómo los podemos incorporar y entender y vivir en carne propia esto de las comparaciones, que realmente no es más caro, sino es más fácil decir que es más caro o más difícil que hacerlo. Ejemplo, un guiso de lentejas, no sí o sí tiene que tener carne, chorizo, panceta, choricito, morcillita para que sea rico y nutritivo. Un guiso de lentejas, tuco, y unas verduras me refiero a zanahoria, papa, un zapallo anco cortado en cubitos, y tenemos un flor de guiso de lentejas, súper nutritivo, tiene hierro, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces, por ahí, a mi parecer, lo que falta es un poco más de difusión y de dar a conocer todas estas cosas que por ahí uno siempre se queda con comer sano es más caro o ser celíaco es caro, que eso lo comparto realmente. Caro y complicado hoy en día, esto de que hablábamos, salís a comer o te invitan a comer o vas a un kiosco o lo que sea, hay muy pocas opciones y las pocas opciones que hay son relativamente caras. Eso es la realidad. Por eso, bueno, también surgió la idea de hacer estos talleres de cocina a partir del sábado próximo, que después quedarán colgados, Santiago después nos dirá bien dónde, pero van a ser talleres de cocina especializada, libre de gluten, con la idea de poder economizar esto de que la premezcla tiene que ser sí o sí comprada. ¿Sí? A ver, si yo compro harina fécula de mandioca certificada, almidón de maíz certificado y harina de arroz certificada, puedo hacer la premezcla en mi casa, ¿sí? Con las proporciones indicadas, y me sale mucho más barata. Surgió esto de poder aprender a hacer masa para tarta, masa para empanadas, masa para pizza, que lo mismo, si yo no la compro cerrada y sellada, no me puedo asegurar de que sea segura, y la realidad es que también cocinar con materia prima sin gluten es más difícil, si la técnica culinaria no sale un pan así porque sí, sino que requiere también su tiempo y su práctica y su aditivo de estos polvos que yo les decía que son polvos para mejorar harinas. Y generalmente, última cosita que aclaro, pero generalmente los productos libres de gluten, siendo panadería, pastelería, bollería y demás, no son más sanos, sino al contrario, son aún mucho más nocivos que los que tienen gluten. ¿Por qué? Porque hay que suplantar esa textura y esa palatabilidad con otros ingredientes. Margarina, porque es más barata, azúcar, porque es más rica, entonces se va arrastrando toda la pelota y se va haciendo cada vez más grande,
y siguen alimentando nuestra creencia de que comer con gluten es más caro o es más complicado. Esa es mi percepción personal, y a eso apunto, que ojalá el día de mañana podamos difundir y se pueda conocer la variedad enorme de alimentos que tenemos, y hablar de nutrientes esenciales y no de alimentos esenciales. Espero haber sido clara. ¿Alguien más va a hacer una preguntita o ya la dejamos a Agustina? Las que quieran. Allá, Sí, Ana. Buenas tardes, yo soy de Cucade, tenemos un comedor en La Meseta, tenemos 160 personas y gracias a Dios no tenemos ningún celíaco. Sé que, bueno, como decías Agustina, por ahí es caro, y nosotros en los comedores trabajamos mucho, como decía Sandra, trabajamos mucho el fideo, el arroz, el pan casero, bueno, las tortas fritas, bueno, las cosas por ahí que hacemos también, bizcochuelos, que hacemos de postre, o sea, todo incorporamos harinas comunes o harinas que va todo, como dicen, el engorde, ¿no? Y también sabemos que o sea, comer mucha harina también nos hace mal, pero a veces también esto de decir, queremos por ahí dar una comida saludable, nos sale caro. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un comedor donde vivimos y bueno, trabajamos gracias a las donaciones que nos dan. Y siempre las donaciones es esto, ¿no? O sea, es todo, bueno, papa, cebolla, tratamos, por ejemplo, de hacer, por ejemplo, el sábado, hicimos pastel de zapallo, como tipo tortilla, y una rebanadita de pan, o sea, bueno, el pan siempre está, el pan casero. Y los chicos tampoco, y la gente no está acostumbrada a comer, por ejemplo, verduras, o sea, comer sano. Y entonces nos decían, bueno, llevamos la vianda, pues estamos llevando viandas todavía, y a la tarde nos decían, Anita, si el sábado que viene trae verdura, ¿nos puede dejar más vianda? Porque la verdad que los chicos quedaron con hambre. Pero claro, era solamente verdura, nos había entrado verdura y bueno, y siempre tratamos de hacer esto, ¿no? Que sea un fideo blanco ponerle una tortilla de papa, pero con fideos blancos. O sea, ya está incorporado el fideo. Si no, bueno, lo hacemos casero. Pero bueno, y esto, bueno, la verdad que me interesaba justamente más, no porque tenemos, bueno, personas que son celíacas, sino que para aprender a cocinar más sano, ¿no? Esto de los chicos, bueno, hay más chicos desnutridos que chicos obesos, y los chicos obesos no están obesos porque comen mucho, sino porque comen mal. Eso es el tema de la obesidad. Nosotros tenemos mucha obesidad bueno, en la meseta. Nosotros estamos enfrente del basurero, y la gente que ayudamos y llevamos a las viandas viven de la basura, ya sea la de Centenario o la de Neuquén. Entonces, ellos buscan comida para los animales y de paso también llevan comida para ellos. Entonces los sábados ellos dicen que ellos comen como, bueno, como un restaurante. Los sábados iban ahí al puesto que nos prestaban, y ahora que llevamos las viandas, dicen, nosotros pedimos un delivery y comemos, bueno, por delivery. Pero también la verdad que me interesaba esto y me quedó mucho más claro también, y voy a ir ahí al link que nos dejaste, porque, y bueno, también, o sea, el invierno los bombardeamos con legumbres, bueno, el poroto, el garbanzo, las lentejas, aprendimos a hacer las hamburguesas de lenteja también, que son muy ricas, y los chicos, por ejemplo, no la comen. Nosotros la hicimos en el 19, justamente tenemos una voluntaria que ella es vegana, y dijo, yo les voy a cocinar, pero todo, o sea, todo con vegetal, todo con verduras nada más. Y nos enseñó a hacer las hamburguesas de lenteja. Y los chicos no lo comieron, o sea, no, esto es... Entonces ¿Sabés también, por qué, Ana? a ver, Porque nunca en su vida comieron una hamburguesa de lentejas, por ejemplo. no. O porque la hamburguesa es de carne y no se discute.
Entonces ahí también está esta educación estructural de la que yo hablo. No sirve que nosotros, como vos me decías, son fideos blancos con tortilla de papa, almidón con almidón, porque son las donaciones, porque es lo que hay y demás. En invierno van guisos de lentejas, guisos de garbanzos, guisos de porotos. ¿Por qué no en verano? ¿Por qué no en verano va fideos blancos con porotos negros, por ejemplo? O un guiso de lentejas en verano. O una ensalada de lentejas con papa, con zanahoria, con cebolla, por ejemplo. También estamos chipeados de manera tal que hay comidas que se asocian al invierno, comidas que se asocian al verano, la hamburguesa es de carne, la proteína solamente está en la carne, si el chico no come carne se desnutre, si el chico no come fideos se desnutre, y es lo que vos decías, hay desnutrición y obesidad, pero ambas son malnutrición. ¿Sí? O sea, el chiquito obeso también está malnutrido, no porque esté, que también es otra creencia que tiene años, que porque está gordito, porque tiene un poquito de carne, está sano. No, al contrario, está malnutrido, ¿sí? Una cosa es estar gordito, carnoso, como nos llamaban las abuelas, y otra cosa es estar malnutrido, ¿sí? Entonces todo esto que vos decís es súper interesante, porque es algo estructural que no arranca en el comedor, o en el merendero, o en la vianda. Pero sí, ustedes son intermediarios y son un gran puente y una gran herramienta para poder seguir transmitiendo e insistiendo. Fíjense que cuando uno le da de probar un alimento nuevo, la famosa neofobia que tienen los niños a los alimentos nuevos, es la fobia y el miedo a los alimentos nuevos, justamente, que no conocen. Y en algún momento los terminan comiendo. Uno insiste, y de repente gustan. De hecho, Pato, te pongo como ejemplo, tu nieto, por ejemplo, que come tus budines, que come todas tus cosas ricas, con harinas que en su vida hubiese comido, o legumbres que naturalmente no le gustan, pero nunca se enteró que esas harinas están ahí en esos budines. Entonces también es esto de alguna manera, es seguir insistiendo, como uno insiste con un niño chiquito para que coma un alimento nuevo. Pero está buenísimo todo lo que decís y todo lo que aportás. Entonces los talleres te van a ser de gran utilidad, y después, bueno, si te quedan dudas, preguntas, cosas puntuales del comedor o de las viandas, me escribís, no tengo ningún problema, y nos ponemos en contacto y lo seguimos viendo en profundidad. ¿Dale? Bueno, muchas gracias, Sandra, por invitarnos. No, por favor, vamos a ver si se suman más la próxima semana. Y quizás esto que le está diciendo Agustina sirva también para que cada comedor pueda ir haciendo como educación familiar, ¿no? Sumarle a lo de la palabra y que coman, bueno, pequeños mensajitos, flyers, mandarle a los papás y a las mamás algunas cuestiones, tendiendo la nutrición en la medida de las posibilidades. Totalmente, pero siempre hay que apuntar y hay que... Totalmente, mirar en lo positivo. Existe una alimentación ideal, divina, sana, hermosa. Totalmente. También hay una alimentación posible. Posible, y una nutrición posible. Entonces nosotros siempre vamos a lo posible y tratamos de adaptar lo máximo posible justamente al ambiente y a las posibilidades de cada uno, de cada situación, de cada familia. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermoso todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Les recuerdo que la grabación de la charla de hoy, junto con las 3 siguientes, más los talleres, van a estar disponibles en el sitio web de CEFIP, www.cefip.com.ar. Ahí va a haber una sección talleres donde van a poder acceder a estos videos y volver a verlos y compartirlos. Bien, Agustina, muchas gracias, al equipo de la Municipalidad de Centenario, al equipo de la Fundación de Estudios Patagónicos, muchísimas gracias, y nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Listo, gracias por todo. Gracias. Agus. Chao, chao. Adiós. Chau, chau.